Para situarnos, he de decir en primer lugar que soy un neófito en estas lides, es decir, mi experiencia como editor de esta revista se limita a meses, todavía ni siquiera he cumplido un año, es decir, desde septiembre del año pasado, 2013. Creo que esto tiene algunas ventajas, bueno, inconveniente quizás de la falta de experiencia, lo admito. La gran ventaja quizás que puede haber y que quiero explotar aquí en mi intervención acerca de este tema es que todo lo que voy a decir es fresco, es decir, de alguien que abruptamente, a la vuelta del verano, de repente y sin anestesia, se convierte en editor de una revista que además, como es el caso de nuestra revista, Communication and Society, recibe bastantes originales que deben pasar por todo el proceso editorial y de revisión. Yo hasta ahora había sido fundamentalmente, y sigo siendo también, pues evaluador de textos para revistas, más últimamente en revistas extranjeras, como ha dicho Javier, que en españolas, aunque, bueno, ocurre en este mundo, seguro que ha ocurrido, pero hace poco nos llegó a la revista un original de un texto y lo rechazamos porque considerábamos que no reunía los suficientes criterios de calidad y de repente recibía a las pocas semanas de otra revista española ya como evaluador pidiendo que se podía evaluar ese texto. Lógicamente, por la ética que antes aquí hemos dicho, dije no puedo, no debo y le dije la razón porque había sido antes enviado a nuestra revista de la cual soy editor, ¿no? Bien, sé que es un ámbito, yo al menos en mi impresión, la impresión que he sacado y el que quiero transmitir y de sacar algunas experiencias, es un mundo un tanto proceloso, complicado, el de la relación entre, que es en el que más me quiero centrar, entre el editor y los evaluadores. No tanto ese primer paso, que ya creo que Rafael lo ha explicado bastante bien en la mesa anterior, sino fijarme sobre todo en ese segundo paso. Evaluadores, que se pueden ser dos o muchas veces tres, porque en caso de conflicto entre dos, pues hay que acudir a un tercero e incluso alguna vez también a un cuarto. Ha habido que recurrir por distintas circunstancias, ¿no? De tal manera que el editor ahí también tiene una cierta, la figura del editor es un cierto árbitro, porque también tiene que situarse algo por encima de los evaluadores a la hora de ver cuáles son los intereses generales de la revista y de cada número, ¿no? Por lo tanto, unas ciertas dosis de no arbitrariedad en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido positivo de velar por la calidad y la coherencia, el equilibrio de los contenidos, etcétera, de una revista generalista como la nuestra, porque es de comunicación en sentido amplio. Hay algunas de comunicación que están más orientadas hacia un ámbito o hacia otro, pues quizás ahí no hace falta, pero en nuestro caso sí. La cuestión central, a mi juicio, es cómo salvaguardar y sobre todo mejorar esa calidad del proceso de revisión de los originales que son aprobados, ya, insisto, voy al segundo paso, que son aprobados en el proceso editorial primero. Hay un filtro grande, nosotros al menos es bastante grande el que establecemos ahí, para que no lleguen materiales a los evaluadores que realmente no merezcan la pena. Creemos que debe ser lo más rápido, lo más rápido y eficiente. Rápido, pero sin prisas. No sé si me explico. Lo célebre de vísteme despacio que tengo prisa. Rápido en que los plazos que procuramos que estén ahí fijados también en la página web de la revista y que hacemos llegar a los evaluadores se sientan impelidos a cumplirlos para que queden contentas, es una de mis aspiraciones, todas las partes, y eso que es difícil, porque hay que dejar contentos también incluso a aquellos cuyos originales son rechazados, pero deben quedar de algún modo contentos con que se ha hecho de forma profesional, con los plazos, de forma razonada, argumentada, etc. ¿Se consigue en el 100% de los casos? Evidentemente no, pero hay que intentar que sea al menos en el 70, 80, 90% de los casos. Quiero fijarme especialmente en el que yo considero el punto principal, a mi juicio, insisto, dentro de esa experiencia más bien corta, y en ese learning by doing, que ha sido sobre todo mi inmersión en este mundo desde otro punto de vista, no del evaluador, sino del editor. Y ese paso es el contar con los
no solo con buenos evaluadores, sino con los mejores evaluadores posibles para cada artículo. Yo creo que del tiempo que dedico a la revista, quizás el mayor tanto por ciento, si hubiese que dividir entre tareas, que dedico es precisamente a esto. Yo, con mi equipo también de Associate Editors, con el que dispongo, y al que acudo muchas veces también para, yo no sé, absolutamente todos los ámbitos de comunicación, ¿no? Porque creo que ahí es donde más se juega el prestigio de una revista, que haya una buena evaluación por expertos, en nuestro caso, doctores, eso sí, porque es una profesión académica, no podemos, aunque un tema pudiese ser objeto de evaluación por un profesional, alguna vez he tenido la tentación, pero he dicho, no, es que esa es una barrera que no podemos traspasar ni debemos, ¿no? Cualificados, eso excluye también muchas veces a recién doctorandos, etcétera, porque hace falta tener una experiencia en la materia. A veces hay algunos casos excepcionales donde se puede admitir, pero de forma general hay que buscar esa excelencia en búsqueda y captura, permítaseme la expresión, de buenos evaluadores, tanto españoles como no españoles. Como ya antes ha dicho, nuestra revista ahora, bueno, no es que esté enteramente en inglés, aunque la mayoría de los artículos están en inglés, estamos en un proceso de transición donde lo más seguro es que en octubre ya solo sea en inglés, pero muchos de los textos que recibimos están ya en inglés. La relación con evaluadores de otros países, ¿no? Que muchos de ellos también están, también españoles, incluidos en un comité científico, son International Advisory Boards, otras reviews, de otras journals, perdón, bastante importantes. A veces me dicen que no, porque por esas razones, pero buscando, al final se consiguen, yo creo, se pueden conseguir los más adecuados en cuanto, y me parece que es importante, en cuanto a contenidos de un artículo y en cuanto a cuestiones metodológicas. Y en el ámbito también de la comunicación, pero yo creo que eso es también se puede expandir a otros sectores del conocimiento, una cierta interdisciplinariedad, es decir, que hay muchas veces artículos cuyos enfoques no son simplemente desde un punto de vista, sino que son varios. Entonces, cuando tienes que elegir dos evaluadores, pues hay que elegir también en esa variedad que el propio artículo parece exigir, porque si no se puede estar priorizando una parte y minusvalorando otra cuando el conjunto, sin embargo, exige otra cosa. Y eso exige, obviamente, una buena lectura y un buen conocimiento del texto que se ha presentado, ¿no? Alguna vez he recibido alguna queja, yo lo digo, pues de alguien que dice, es que parece que las revisiones que se nos han hecho están solo desde este punto de vista. Son lecciones que he ido aprendiendo a lo largo, insisto, de estos meses, y que creo, sin embargo, que muchas veces también se puede aprender positivamente a veces de las quejas que algunos autores pueden hacer. Hay que ser, me parece a mí también, constructivos desde el punto de vista del juicio propio acerca de lo que uno hace. Uno tiene que aprender, incluso también de las cosas. Todos metemos la pata, y yo seguro que el primero en más de una ocasión. Soy más partidario, por tanto, de la búsqueda ad hoc de los evaluadores. Hay que tener en cuenta que también de cara, y todos buscamos, cualquier editor de una revista, el prestigio nacional e internacional de la revista, que el llevar con calidad todo este proceso contribuye de forma indirecta al propio prestigio de la revista, incluso por parte de aquellos evaluadores que dicen no puedo y es una pena porque el tema, he visto el Astra, me interesa, pero en la próxima ocasión. Bueno, pues todo eso, o por ejemplo también nosotros lo hacemos de forma sistemática, enviando, aquí en España es más habitual, en otros países no, pero yo lo envío absolutamente a todos, certificados de que has sido revisor para tales números de la revista. Ese tipo de detalles, pero mantenidos regularmente, son los que también hace que ese buen trato y atención hacia los evaluadores por parte del editor o del equipo editorial sea importante. Lo cual exige también, me parece a mí, darles tiempo. Yo todavía recuerdo, no hace poco, cierta revista, el nombre evidentemente, que me pidió una evaluación de un artículo y dice, tiene usted una semana. Hombre, es
poner la pistola en la sien, ¿no? Una semana, la realidad de quienes somos profesores, investigadores, que en una semana te puede pillar que estás en un congreso, como por ejemplo este, o haciendo cualquier otra cosa, una semana que es imposible. Hay que darle un margen de tiempo amplio, que se encuentren cómodos. Bien, atendiendo también a la cuestión idiomática, como antes he dicho. Creo que es bueno también de cara ya a la calidad de la evaluación, con esto voy acabando, el que estén claras cuáles son sobre todo para lograr la homogeneidad de las revisiones, las líneas principales de la revista y los criterios principales. Es decir, en términos de originalidad, relevancia, metodología, tipos de artículos que se admiten. Es decir, que no es lo mismo, por ejemplo, el tipo de artículos de reviews, de estados de la cuestión sobre algo, cuando se prioriza, sin embargo, pues cuestiones ya más de investigaciones concretas, pero dentro de investigaciones o la originalidad. La originalidad es un tema complicado, es un tema complicado. Originalidad es descubrir una nueva teoría, eso hace de Pascuas a Ramos, tampoco se trata de descubrir mediterráneos en cada artículo, eso es imposible. Pero de ahí a la mera aplicación de alguna teoría mediante una cosa y que da un resultado que ya está, la literatura científica ya ha dicho tantas cosas que es no añadir casi nada. Bueno, es un territorio difícil en el que moverse, pero cierta originalidad metodológica, de hallazgos, de lecturas que no habían sido hechas desde otra perspectiva, es importante, ¿no? Y la relevancia también, y en el campo de las ciencias sociales, con esto acabo, ya sí, entre las cuestiones teóricas y empíricas. Yo creo que es una cuestión sobre la que deberíamos reflexionar, lo digo aquí en voz alta. Yo quizás también por los campos de los que provengo en investigación se me revuelven las entrañas cuando a veces veo algunas revistas, no españolas, sino sobre todo del ámbito americano, norteamericano, en las que solo se admiten aquellos que tienen números sumatorios y cosas de estadísticas, etcétera, y punto. Yo creo que las ciencias sociales y de humanidades deberíamos también ser más receptivos a reflexiones teóricas que suponen avances en el conocimiento. La originalidad también puede ir por ahí, por temas que no son meramente empíricos. Yo creo que a veces se está cayendo en un riesgo de empirismo sofocante y que a veces convendría evitar. Bien, y dejo ya las siguientes cuestiones para lo que pueda haber de comentarios del público. Muchas gracias.